el Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvez. Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo. En el Nuevo Testamento se llama ofrenda. En el Antiguo Testamento el diezmo se le daba a la viuda, a los huérfanos, a los sacerdotes y a los forasteros. En el Nuevo Testamento dice San Pablo, lo que cada uno le nazca del corazón debe darle a Dios. Hoy le voy a enseñar con la Biblia que los protestantes, según Malaquías, están robándose el diezmo, porque ni viudas son, ni huérfanos, ni forasteros, ni no están autorizados para recibir el diezmo. Hoy lo vamos a aprender. Hoy vamos a aprender con la Biblia a quién se le da el diezmo, a quién se le da la ofrenda, a quién se le da la ayuda. No es obligatoria. ¿Ustedes no han visto que los templos protestantes, si no pagan el diezmo, hay castigos? Ah, pero ustedes van para allá. Le dan castigos, le ponen multas, venden cualquier cosa y a fuerzas tienen que pagar el diezmo. Hoy vamos a aprender que eso está mal. No porque yo lo diga, aquí los lectores nos van a ayudar ahorita para que ustedes lo vean con su Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro, acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los limpios de corazón, todos, dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, dichosos los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos, dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, dichosos los limpios de corazón. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos
en las alcancías del templo. Vio también una viuda pobre que echando allí sus 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos todos a este compartir. A ver, los que trajeron la Biblia, levántenla y usted una vueltica. Ay, así sea en el teléfono, levántenla. Los que no agachen la cabeza, porque esto es una enseñanza con la palabra de Dios. Ténganla arriba, mire. Ténganla arriba. Estamos compartiendo el Evangelio desde el paraíso de Chabasquén, aquí en el estado portuguesa, Venezuela. Y vamos a meditar en este día, ¿ya va qué falta? Vamos a meditar en este día la palabra de Dios para aprender. Esto es formación. Para que ustedes y yo pueden bajarla, aprendamos por qué no pagamos el diezmo o por qué en la iglesia no se cobra el diezmo. De manera que aprendamos hoy que no está bien. Vamos a meditar un poquito el Evangelio. San Lucas capítulo 21, versículo 1. Hay 2 tipos de personas. Un tipo de persona como los ricos que pagan de todo lo que tienen, dan sus ofrendas. Y hay otro tipo de personas como los pobres que dan lo que tienen para vivir, es decir, algo pequeñito, algo chiquitico. Los ricos representan al diezmo del Antiguo Testamento. La viuda representa la ofrenda en el Nuevo Testamento. Los ricos son aquellos que de cualquier manera, de cualquier forma, tienen que dar bastante para quedar bien. En el pueblo de Israel estaba el templo, y el templo tenía alcancías. Hoy día son cestas. ¿Sí han visto las cestas que se pasan? No era así, eran alcancías. Entonces los ricos se paraban en la parte de arriba con todas sus monedas del templo, llevaban sus monedas que tenían la cara del César, las cambiaban por monedas del templo y se paraban arriba en las alcancías y empezaban a echar el dinero y bajaban las monedas, taca, 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 pa, sonaban las monedas. Entonces, para saber quién daba más y hacer una forma de competencia, decir yo tengo más, colocaban muchas monedas. Y Jesús se dio cuenta, pero se dio cuenta que venía una viuda. ¿Cuántas monedas tenía la viuda? ¿Qué iban a sonar 2 monedas? Colocó sus 2 moneditas y dijo Jesucristo, guará, esa mujer dio todo lo que tenía para vivir. Venga para acá, lector, venga de este que tiene micrófono, suelte ese micrófono y venga para acá, por favor. San Lucas 21:1. Escuchen con atención. Jesús estaba observando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Observando. Miren lo que estaba observando. Y vio como los ricos depositaban sus ofrendas para el templo. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Estaba orando? No. ¿Estaba predicando? No. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué observaba? Cómo los ricos echaban bastante dinero en el templo. Jesús lo observaba. Escuchen. Vio también a una viuda pobrísima. ¿Cómo era la viuda? Pobrísima. Muy pobre.
Los ricos tenían mucho y todo el mundo se daba cuenta cuando llegaban y lanzaban el dinero. La viuda era muy pobre, pobrísima. ¿Y qué echó? Que echaba 2 moneditas. ¿Qué fue lo que echó? 2 moneditas. No 2 monedas, chiquito, 2 moneditas. ¿Cómo iban a sonar esas moneditas tan chiquiticas? Y miren que para Dios las cosas no son como nosotros las pensamos. Y miren que para Dios esa ofrenda que a veces usted da y es poquita, poquita, dice Jesucristo, eso poquito que da se llama ofrenda. Y eso poquitico que usted da, Dios lo bendice y dice, eso es lo mejor. Por eso, abro un paréntesis, cuando usted vaya el domingo a la celebración, no se le obliga a pagar el diezmo. Lleve su ofrenda y cuando pase el momento de la ofrenda diga, Señor, es todo lo que tengo, te traigo mi ofrenda y con ella te presento mi familia, te presento mi hogar. Usted ha visto que la gente dice, cuando yo me gane el quino, cuando yo me gane el loto, yo ayudo a la iglesia, yo ayudo. ¿Qué cuento? Y nunca ayuda a nadie. Cuando usted quiera dar algo, aunque sea poquito, eso Dios lo bendice y para Dios eso es lo mejor. Cierro el paréntesis. 2 moneditas, oigan, ¿cómo eran las moneditas? Que echaba 2 moneditas. Y dijo Jesús, escuchen la palabra de Jesús. créanme, que esta pobre viuda depositó más que todos ellos. ¿Por qué la viuda depositó más si era más poquito? Escuchen. Porque todos dan a Dios lo que les sobra. Porque todos le dan a Dios lo que les sobra. Miren lo que se llama ofrenda. Ella, en cambio, tan indigente, echó todo lo que tenía para vivir. ¿Ella qué fue lo que echó? Todo lo que tenía para vivir. La ofrenda, cuando usted quiera ayudar a alguien, no necesariamente debe ser obligatoria con el diezmo. Debe dar de lo que usted tiene. Por eso, cuando usted da y le duele, esa es la mejor ofrenda. No aquella que le sobre. No he visto que la gente cuando saca los chécheres de la casa, las cosas que sobran, voy a regalar esto, voy a regalar ese. Nah, guará, qué buena gente, regala de todo. No. Eso es, le sobraba. Pero que tenga algo que le haga falta para vivir, eso se llama ofrenda. Bueno, vamos a comenzar un poquito a ver lo que era en el Antiguo Testamento la ofrenda. En el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3. Si leen, están los dos, 1 y 1 van leyendo. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Esta cita bíblica, para graduarse de protestante, los pastores se la tienen que aprender de memoria. Si no se aprenden Malaquías capítulo 3, versículo 8 de memoria, no se gradúan. ¿Cómo la ve? Porque con esta cita bíblica, cuando predican, enseñan que el diezmo es obligatorio. Y ustedes y yo vamos a ver que están engañando con la Biblia a la gente. Quieren que a fuerza la gente le dé de lo que le sobra, que a fuerza la gente le pague, que a fuerza, y ustedes han visto y son testigos como, inclusive si no pagan el diezmo, lo sacan de los cultos, si no pagan el diezmo, lo sacan de las comunidades y no pueden participar. ¿Ya la tienen? Malaquías. Si no la tiene ella, búsquela usted, Catire, claro, el que la encuentre primero. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. ¿Dónde se agarran los protestantes para decir, tienen que pagar el diezmo? Aquí, oigan, escuche. Agua. ¿Acaso puede un hombre engañar a Dios? ¿Acaso un hombre puede engañar a Dios? Nadie engaña, así predican. Nadie engaña a Dios nadie le miente, a Dios nadie lo engaña. Escuchen. Pues ustedes me engañan y aún preguntan. Y dicen,
ustedes están engañando a Dios. Claro, el que tiene el micrófono y el que predica puede decirle cualquier cosa al pueblo. Ustedes engañan a Dios, son unos mentirosos con Dios. Ustedes no, en otro lado que predican así, los protestantes. Ustedes están engañando a Dios, nadie puede engañarlo, nunca lo engañarán, nunca le dirán mentiras. Y el protestante se rasca la cabeza y dice, ¿pero en qué? Si yo no digo mentiras. Si yo me convertí, me entregué a Jesucristo, reconocí con mis labios que Jesús era el Señor, lo acepté en mi corazón, ¿por qué dice que me engaña? Claro, primero hacen que usted se pase a la secta, se vaya con los protestantes, y después que se va con los protestantes le leen esta cita bíblica, ustedes están engañando a Dios. Oigan, y se preguntan los protestantes. Y aún se preguntan, ¿en qué te engañamos? Pastor, ¿pero cómo nosotros engañamos a Dios? No. Se supone que nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos en los caminos de Cristo, no lo estamos engañando, eso es mentira. Y escuchen la forma de manipular a las sectas protestantes, a los que se han hecho protestantes. Escuchen. En los diezmos y en los... ¿En qué están engañando a Dios? En los diezmos. ¿Cómo se engaña a Dios? Con los diezmos. Y entonces el pastor le predica eso a los protestantes y los protestantes dicen, guará, mira, es verdad, yo no diezmo, yo en mi vida he diezmado, yo en mi vida he dado nada he dado nada. Nosotros engañamos a Dios porque... No hay una mesita, la ponga aquí, o hay un reclinatorio. Gracias. Nosotros engañamos a Dios porque jamás en la vida hemos diezmado. Y entonces el protestante suma, reza, multiplica y divide y dice, engañamos a Dios. Y de esa manera le lavan el coco y empiezan las personas a pagar diezmos, pero no saben lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 5. Ellos leen para adelante, pero para atrás no leen, y tienen que comenzar desde el principio. Usted puede leerlo, gracias, desde el versículo 1, pero vamos a leerlo del versículo 5. Antes de que digan, ustedes engañan a Dios, miren lo que dice. Yo me acerco a ustedes para juzgarlos, y con decisión testifico contra los hechiceros. Yo me acerco para juzgarlos, testifico con decisión contra los hechiceros. ¿Sabe qué son hechiceros? Sí, aquí hay brujos, en el pueblo, en la iglesia no, en el pueblo. Sí hay, ¿verdad? En todos lados hay adivinos, eso que leen las manos, eso Dios los juzga. Los adúlteros y los que cometen adulterios, ¿los conocen? ¿Saben cuáles son? Los que ponen cuernos. Así, ¿verdad? Oigan. Y los que juran en falso. Los que andan jurando en falso, es decir, los mentirosos, que no saben decir la verdad y andan mintiendo. ¿Conocen alguno? No lo vea, mire para acá. Contra los que defraudan al obrero en su salario. Contra los jefes, patrones que no le pagan lo justo al obrero. A eso Dios lo va a juzgar también. Oigan. Oprimen a la viuda y al huérfano. Oprimen al necesitado. Juegan con los sentimientos. Juegan con los problemas, las dificultades, los oprimen, es decir, los hunden, los acaban, no le dan oportunidades. Lo que está pasando en Venezuela, que ustedes realmente lo conocen. ¿Qué es lo que está pasando con las viudas, con los huérfanos, que no tienen que comer, que no tienen cómo vestirse, que no tienen ni siquiera para estrenar estos días? Oigan. Y violan el derecho del extranjero. Y a los extranjeros los tratan mal. Aquellos migrantes que se han ido, por ejemplo, a otros países, y existe lo que llaman la xenofobia, es decir, el desprecio, el maltrato. Llegan a un país y en vez de ayudarlos, los gritan, los insultan, los maltratan, los violan, los golpean, los meten presos. ¿Lo han visto? Eso están haciendo con los venezolanos en todo el mundo que se han ido buscando mejores opciones de trabajo. Eso Dios lo ve, eso Dios lo juzga. Escuchen. Sin temerme a mí, dice el Señor Todopoderoso. Oigan. Palabra de Dios. Siga. Terminamos el 6, sigo. Siga. Yo el Señor no cambio, pero ustedes, hijos de Jacob, también han dejado desde los días de sus antepasados. Yo el Señor no cambio. ¿También ustedes qué? Tampoco han dejado desde los
días de sus antepasados, desde los días de sus antepasados no han dejado de apartarse de mis mandamientos, de apartarse de mis mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Dios? Ahorita lo vamos a ver cómo Dios da una orden. Y cuando una persona se aparta de esos mandamientos, comete un error, es lo que llamamos pecado. Al igual que la brujería, que la hechicería, que la magia, que el robar a los pobres, eso es un pecado. Escuchen. y de transgredirlos. Conviértanse a mí y yo estaré de su parte. ¿Cuál es la palabra? Conviértanse a mí y yo estaré de su parte. Oigan. Dice el Señor Todopoderoso. Ustedes dicen, ¿cómo nos convertiremos? ¿Cómo nos convertiremos? ¿Acaso puede un hombre engañar a Dios? Ahí viene. ¿Acaso un hombre puede engañar a Dios? No, ¿verdad? A Dios nadie lo engaña. Escuchen. Pues ustedes me engañan y aún preguntan, ¿en qué te engañamos? La forma moderna de engañar, al igual que los brujos, los hechiceros, los magos, los que andan robando a la gente, la forma moderna de engañar del siglo XXI, ¿saben cuál es? Escúchenla. En los diezmos. ¿Cómo se roba hoy día la gente? En los diezmos. ¿Cómo podemos detectar los ladrones del siglo XXI? Están en los diezmos. En los diezmos. Padre, ¿por qué usted dice que los que cobran el diezmo son ladrones? Porque la Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 26, busque Deuteronomio, por favor, el otro. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, que los nuevos ladrones son los que roban el diezmo. Al igual que los hechiceros, que los avaros, que lo roban al Señor con los diezmos. Vamos a ver, le voy a explicar por qué los pastores protestantes son ladrones. Porque sin ser personas autorizadas, dice Deuteronomio 26:12, andan quitando el diezmo. Si la Biblia dice que el diezmo lo debemos dar a los pastores protestantes, sería yo el primero en darlo. Pero si la Biblia no dice que los pastores protestantes deben cobrar el diezmo, entonces los llama Malaquías ladrones. ¿Cómo se roba a Dios? Cobrando diezmos, sin ser autorizados. Cobrando diezmos sin saber qué era el diezmo. Hoy van a aprender ustedes qué era el diezmo. Cada cuántos años se daba el diezmo y a quién se le daba el diezmo. Y vamos a hacer una comparación con el diezmo de la Biblia y con el diezmo de los pastores protestantes. Si los pastores protestantes cobran el diezmo adecuadamente, como lo dice la Biblia, yo no tendría por qué decirle ladrones. Pero si cobran el diezmo sin ser autorizados, piden el diezmo a destiempo y sacan el diezmo a la gente de cosas que no son, ¿cómo lo llama Malaquías? Ladrones. Ladrones. Presten atención, ojalá, mire, yo me iría feliz de aquí si ustedes aprenden esta cita bíblica. Deuteronomios, capítulo 26, versículo, ¿cuál es la cita? Deuteronomio. Se la voy a ir preguntando de vez en cuando, para que ustedes la aprendan. Porque cuando le lleguen a usted a la casa a meterle gato por liebre, usted le dice, un momentico. Deuteronomio 26:12 dice lo contrario a lo que usted está enseñando. Escuchen, paren la oreja. El tercer año, año del diezmo. Repítalo. Usted que tiene el micrófono. El tercer año, año del diezmo. En español, ¿cada cuánto se cobraba el diezmo? Primer strike. ¿Cada cuánto cobran el diezmo los pastores? Es que están más ponchados. ¿Sí se dan cuenta? Se los estoy leyendo en la Biblia. Primer strike para los protestantes. No son los autorizados para cobrar el diezmo. Dice la Biblia que el diezmo se cobraba cada cuánto, escuchen.
el tercer año, año del diezmo. ¿Cada cuánto se cobraba el diezmo en el pueblo de Israel? Cada 3 años. ¿Cada cuánto lo cobran los protestantes? Mensual. Si usted vende una tierra, paga diezmo. Si usted vende un carro, paga diezmo. Si usted vende la esposa no. Cualquier cosa que venda, paga diezmo. Eso es lo primero que hacen y la Biblia no lo autoriza. Entonces, ¿cómo lo llama Malaquías 3:8? A los que roban diezmo o que agarran diezmo sin ser los encargados, ladrones. Oigan, primero. Segundo, el tercer año, el año del diezmo. Escuchen. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de... A ver, ¿qué era el diezmo? Cuando hayas acabado de separar el diezmo, ¿qué era? Primero, ¿cada cuánto? 3 años. Segundo, ¿qué era los diezmos? Pero ya va. ¿Cuál es la cita bíblica? Deuteronomio 26. Ustedes saben mucho, muy bien. Vamos a aprendérnosla. Escuchen lo que era el diezmo. Vamos a ver si era plata. Vamos a ver si era dólares. Vamos a ver qué era. Escuchen para que vean el segundo strike que tienen los protestantes sobre el diezmo, que solamente piden dinero para que le paguen el diezmo. Y eso no era. Escuchen lo que era el diezmo. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. ¿Qué era el diezmo? ¿Todas? De todas tus cosechas. El diezmo era de las cosechas. El pueblo de Israel era pobre, no tenía dinero. ¿Y saben cómo diezmaba? Sembraban, trabajaban la tierra y llevaban el alimento al templo, para que el templo siempre tuviera comida. El segundo strike de los protestantes es que no piden cosechas, rublos del campo, piden es dinero, dólares, verdes. Ahorita siembra. Ahorita ponen a sembrar. Oigan, era el diezmo en el pueblo de Israel lo que usted producía, por eso abro un paréntesis. Cuando usted vaya a dar la ofrenda en el altar, no es solamente dinero. Usted puede decir, hoy quiero ofrendar 1 kilo de harina pan, 1 kilo de aceite, 1 litro de aceite. Lo puede hacer y no está mal. En la parroquia donde yo trabajo le he dicho a la gente, el que quiera dar su ofrenda, denla. Traen el dinero, no alcanza, mejor traigan comida. Trabajé en una comunidad de campo que yo le decía a la gente, a mí denme comida porque yo como. ¿El dinero para qué? No va a alcanzar. Y la gente llevaba su ofrenda. Y aquello era el momento de la ofrenda, se venía toda la gente y traía 1 kilo de plátano, yuca, papa, cochino, queso. La ofrenda es lo que usted produce en su casa. ¿Por qué se le da una ofrenda? ¿Por qué hay una ofrenda? Para que en la casa de Dios siempre haya alimentos, haya comida. Eso que dicen los protestantes, el diezmo es dinero, es un error, es un engaño. Segundo strike. Primero, la cita bíblica, Deuteronomio 26, 12. A ver, ¿cada cuánto se daba el diezmo? ¿Cada cuánto lo cobran los protestantes? Mensual. Error, raspado, póngale 0. Primer error. Segundo, escuchen, ¿qué era el diezmo? Cosechas, frutos del campo. ¿Qué piden los protestantes del diezmo? Dinero. Error, raspado, póngale 0. Tercero, pago móvil. Tercero, eso no sabía. Tercero, escuchen, vamos a ver si son los autorizados para cobrar el diezmo. Miren, se los digo, se los vuelvo a repetir. Se los digo 1000 veces y apréndanlo. Escuchen, si dice la Biblia que el diezmo se lo debemos dar a los pastores, yo sería el primero en darles el diezmo. Pero si la Biblia dice que el diezmo no es para los pastores, ¿por qué se le da el diezmo? Si son tan bíblicos,
¿Por qué le dan el diezmo a las personas que no son? El diezmo era para 4 tipos de personas. Vamos a ver si están ellos. Recuerden lo que dice Malaquías 3:8. Ustedes están robando a Dios. ¿Cómo se roba a Dios? Con los diezmos. ¿Quiénes son los que cobran y tienen que ver con los diezmos? Los pastores protestantes. Vamos a ver si cuando en Deuteronomio 26:12 se escribió, ahí Dios lo nombra. Vamos a ver, escuchen. De nuevo. Siga donde iba. Y se lo hayas dado. Ahí viene. ¿Para quién era el diezmo? Y se lo hayas dado. Primero, Al levita. ¿se lo haya dado a quién? Al levita. ¿El diezmo era para los pastores protestantes? No, rapaos, dice que los primeros eran los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu escogida por Dios para el ejercicio sacerdotal, es decir, los sacerdotes. ¿Y qué hacían? Recibían cada 3 años los diezmos, tenían unas bodegas donde lo guardaban, y cuando pasaba un forastero, pasaba una viuda, alguien tenía hambre, iba al templo y le decía al levita o al sacerdote, deme de comer. ¿Y qué hacía el sacerdote? Abría el granero y le daba de comer a la gente. ¿Para qué se daba el diezmo? Para que siempre en la casa de Dios hubiera comida para todos. Los protestantes se han llenado los bolsillos con los diezmos y se han hecho ricos y no ayudan a los pobres. Y se equivocan porque para eso no era el diezmo. El diezmo era para que el sacerdote ayudara a los necesitados. El diezmo era para que el sacerdote le diera de comer a los pobres. Para eso era el diezmo. Los protestantes no tienen levitas, no son sacerdotes y cobran el diezmo. Primero, para el levita. Segundo, vamos a ver si dice pastores. Al forastero. ¿Para quién era el diezmo? Para el forastero, es decir, el migrante. ¿No han visto lo que hace la Iglesia Católica por este camino que va a San Cristóbal? Si algún día pasa, hay un grupo que se llama Cáritas Internacional. Y tienen en la calle, tienen unos toldos. Allá, por ejemplo, en Punta de Piedra, en Puerto Nuevo, hay 2 sacerdotes que ayudan a los forasteros. ¿Qué hacen? Le dan de comer. Cualquiera que vaya por esa zona y pasa por esa iglesia, ahí hay un punto donde toman agua, donde se bañan y los sacerdotes les mandan a hacer de comer. Para eso era el diezmo, para que los forasteros que andaban de paso pudieran alimentarse. Los protestantes los pastores protestantes son forasteros. No, tienen su casa, tienen su hogar, pero una flojera para trabajar. No le diga, no le diga. Oigan, el diezmo era para el levita. El diezmo era para los forasteros. Y abro un paréntesis aquí porque hay mucha gente que nos ve en las redes sociales y está recibiendo a los migrantes. Les cierran las puertas, no les dan de comer, los tratan peor que animales, los humillan. A ellos hay que darles el diezmo. A ellos hay que... Si usted en algún momento quiere hacer una obra de caridad, busque a la gente que esté de paso y dele de comer. El diezmo es lo que usted recibe, es para ayudar a esas personas. Eso se llama obra de caridad. Cuando usted mira a una persona, aquí en el pueblo, en los pueblos normalmente llegan forasteros, esos que llaman que le corrió la teja o están loquitos por ahí caminando. Cuando vean a una persona caminando, mendigo, algún mendigo, o alguno que esté mal en sus cabales, que no esté bien, agarren y denle un plato de comida. Eso se llama el diezmo, darle a ellos, no a los protestantes, a los pastores. Se lo haya dado al levita, al forastero. Ya va. ¿Cuál es la cita bíblica? Deuteronomio. Eso, así me gusta. Deuteronomio 26:12. Escuchen. Al forastero. ¿Para quién más? A la viuda. ¿Los pastores son viudas? ¿Por qué cobran el diezmo? Los diezmos se le daban a las viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Mujeres que tuvieron esposos y se le murieron. Se le fue cheo, chao cheo, se murieron.
Para ella era el diezmo. Recuerden que en el pueblo de Israel la mujer al lado del hombre era representada. La mujer al lado del hombre valía mucho, era respetada. Pero cuando el marido muriera, entonces nadie la quería tomar por esposa. Y algunas llegaban a quedar pobres en la calle, en la carramplana, sin nada. Y entonces, ¿qué hacían? Iban al templo y le decían al levita: denos de comer, sacerdote, tenemos hambre. Abría los graneros y le decía: tomen, ahí hay comida para ustedes. Ese era el sentido del diezmo. ¿Por qué los pastores protestantes cobran el diezmo si no son viudas? Malaquías lo dice: porque ustedes son unos ladrones. Eso lo dice Malaquías 3:8. Se roba a Dios con los diezmos. ¿Para quién más era el diezmo? Oigan, levitas, forasteros, viudas, ¿y quién más? Y al huérfano. Y huérfano. ¿Y quién era el huérfano? El que quedaba sin papá, el que quedaba sin mamá, el que quedaba desamparado, un hijo solo, abandonado. Como no tenía quien la ayudara, se le encomendaba la función al sacerdote de tenderle la mano, de ayudarle con una comida, darle de lo que tenía. Por eso se cobraba el diezmo. A ver, pregunto, ¿los pastores protestantes son levitas? No. ¿Son forasteros? No. ¿Son viudas? No. ¿Son huérfanos? Entonces, ¿qué son? Ladrones, porque se están robando los diezmos. Lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ustedes están robando a Dios, y a Dios se le roban con los diezmos. Si no es viuda, huérfano, forastero, ni sacerdote, ¿por qué cobra el diezmo? Porque le gusta robar. Le estoy mostrando con la Biblia. El diezmo, en primer lugar, se cobraba cada 3 años. ¿Lo vieron o no? El diezmo no era dinero, eran frutos del campo, cosechas, ¿sí o no? Y el diezmo era viuda, huérfano, sacerdote y forastero, y ellos cobran el diezmo. Saquen ustedes cuenta, sumen, resten, multipliquen, dividen, examinen, y se darán cuenta y abrirán sus ojos. Oigan lo que viene. Para que lo coman. ¿Para qué era el diezmo? No para que se lo coman los protestantes, los pastores. Es para que las viudas, los huérfanos, tuvieran comida, la gente necesitada. Escuchen. Para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Siga. Dirás en presencia de Yahvé: he sacado mi casa, lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Ahí dice que hay que dárselo a los pastores. Entonces es un error cuando los protestantes andan cobrando los diezmos sin ser viudas, huérfanos y sacerdotes. Y debemos tener cuidado. Yo solamente les estoy enseñando y les estoy mostrando con la Biblia para que nunca permitan que usted me va a convertir en evangélico. Sí, vaya para que el pastor lo ande robando. Vaya para allá, siga para allá. Y tristemente, cuando venían a la iglesia católica, ni ofrenda llevaban. Y ahorita que hicieron protestantes, el cheque mensual, el sobre mensual, el pago móvil mensual, pues. ¿Sí? ¿O no lo han visto? ¿Sí? Miren, Mateo capítulo 23, versículo 23. San Mateo 23, 23 lo dice tan bonito. Sin olvidarse la que les había dicho. No se lo olvide. Yo creo que la aprenda. Ahorita lo volvemos a preguntar. Mateo 23, 23. 23, 23, después del 22. ¿Cuál es la cita bíblica que le dije que se aprendieran? Deuteronomio 26, 12. Dice que el diezmo se daba cada 3 años. Que el diezmo eran cosechas. Y que el diezmo se daba a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes y a los forasteros. No dice que a los pastores, para que haya comida en la casa de Dios. Pero miren lo que dice Mateo 23, 23. Escuchen. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseo. Ay de ustedes.
maestros de la ley, que se conocen la ley de memoria, porque cuando un protestante le habla, usted le habla es con capítulo y versículo, ¿sí o no? Que uno rasca la cabeza y dice, nah, para este sí sabe, sí sabe. ¿O no les ha pasado? ¿No les han llegado a la casa a hablarle? Y ese que no sabía nada de la noche a la mañana aprendió 3 citas bíblicas y eso anda volando. Y dice el Espíritu Santo, nah, guara. Eso eran los maestros de la ley, los que sabían muchísimo de la ley. Y es que le refutan a uno y le dicen las cosas. No vinieron, pero hubieran venido. Esos que saben de todo, pues, maestros de la ley. ¿Y quién más? Maestros de la ley, que son unos hipócritas. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? ¿Cómo lo llama? Hipócritas. Hipócritas, falsos, doble cara, ladrones. ¿Por qué hipócritas? Ladrones. Oigan. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta. Escuchen, esto es importante. Los maestros de la ley pagaban el diezmo hasta ¿de qué? La menta. ¿Ustedes saben qué es la menta? Esa hojita que se le echa al té. La hierbabuena también. Eso, doña, usted sí sabe. Ese montecito que se le echa al té de hierbabuena, de menta, de eso pagaban el diezmo. ¿Usted no ha visto que hoy día, antes el diezmo se pagaba una vez al mes, pero hoy día, si vendió algo, un terreno, el diezmo. Vendió el carro, el diezmo. El café, diezmo. Lo que usted haga extra de su dinero mensual del mes, tiene que pagar. ¿Vendió la gallina? El diezmo. ¿Vendió la cochina? El diezmo. Por eso Jesús dice, ustedes, maestros de la ley, hipócritas, pagan el diezmo hasta de la menta. Escuchen. Sobre la menta, el anís y el comino. El anís, ¿saben qué es el anís? Eso chiquitico. ¿Cuánto puede valer el anís? Poquitico. Lo que quiere enseñar la palabra de Dios, que esos maestros de la ley querían pagar lo más mínimo para poder robar a la gente en todo. Ya no era siembra, ya no eran cosechas, que era cada cierto tiempo, sino que ahora era en todo momento. Hasta del anís, eso que usted le echa al té y sirve. ¿Para qué sirve el anís? Para los aires, para sacar los lumbagos, los ácidos, para mejorar un poco el estómago. De eso también, oigan. El anís y el comino. ¿Saben qué es el comino? De ese que dice comino, de ese que algunos no pueden comer. De eso que llamamos cubito es, que se le echa el comino, el que le da sabor a la comida. Algo sencillo, algo económico, algo que encuentran en cualquier lado. Hasta de eso querían pagar el diezmo. Oigan. Pero no cumplen la ley en lo que está realmente tiene peso. Pero no cumplen la ley. ¿Y qué decía la ley del diezmo? Dénselo a las viudas, a los huérfanos, a los sacerdotes, a los forasteros. ¿Lo están cumpliendo? No. Den el diezmo cada 3 años. ¿Lo están cumpliendo? No. El diezmo son cosechas. ¿Lo están cumpliendo? Entonces Jesús nos enseña en Mateo 23, que les importa más cobrar los diezmos que preocuparse de la ley, de lo que a Dios realmente le importa, que es la ayuda a los más necesitados, lo que mandaba la ley. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 18, versículo 9. En el Mateo 23, a los doctores de la ley que cobran el diezmo le dice, hipócritas. Pero en Lucas capítulo 18, versículo 9, miren quiénes más pagaban el diezmo, escuchen. Ya va, antes de leerla, yo quiero que aprendan la cita. Deuteronomio 26, 12. Muy bien, tenemos que aprender. Aquí es que nos aprendamos una cita bíblica, yo me voy contento. Miren cómo lo dice Lucas 18, 9. Oigan. También a unos que presumían de ser hombres de bien y de... Escuche. Unos que presumían de ser hombres de bien, encorbatados, bien peinados, bien pulidos. Dicen, nah, guara, a ellos también hay unas palabritas, escuchen. Y despreciaban a los demás. Y desprecian a los demás. Los católicos son esto, los católicos son aquello. Nosotros nos convertimos. ¿No han visto los desprecios? Oigan.
les dijo esta parábola. Una parábola, escuchen. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? Al templo. ¿Y a qué fueron? A orar. 2 hombres. Ahí están pintados los católicos y los protestantes. Ustedes me van a ayudar a discernir quiénes son los católicos. Y ustedes me van a ayudar a discernir quiénes son los protestantes. Ahí vamos, presten atención. Uno era fariseo. Uno era fariseo. Vamos a ver qué hacía el fariseo. Y de acuerdo a sus acciones podemos decir quiénes son los fariseos. ¿Y el otro? Y el otro, un recaudador de impuestos. Un publicano, un recaudador de impuestos. De acuerdo a las acciones vamos a ver quién es fariseo y quién es recaudador de impuestos. Oigan. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración. Escuchen la oración y ustedes me van a ayudar a discernir y me van a ayudar a ver quiénes son los que oran así. Oigan. Dios mío. Dios mío. Te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones. Cuando yo era católico era un ladrón. ¿No han escuchado eso? Injustos. En la iglesia católica hay injustos. Adúltero. En la iglesia católica hay adúlteros. ¿Quiénes son los que oran así? Los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseitos modernos? Los protestantes. ¿No han visto cuando hacen oración? Yo me salí de la ramera, yo me salí de la Gran Babilonia, porque allá hay pura perdición. Dígame la gente, va a la iglesia a esto, yo no soy así, ya me salvé, la sangre de Cristo me lavó, me purificó, yo no soy así, te doy gracias Señor, porque me salí de eso. La misma oración que hacían los fariseos, la hacen los protestantes, ¿o no lo hacen? ¿Ve cómo los pinta la Biblia, los dibuja? Jesucristo lo conocía ya de antes de venir. Pero no solo eso, escuchen. Ni como ese recaudador de impuestos para robar. Ni como esos católicos que se dan golpes de pecho. Yo no soy así. Aquí en el culto protestante no nos comportamos así, no somos así. Oigan. Ayuno 2 veces por semana. ¿Quiénes son los que ayunan? ¿Los católicos o los protestantes? Nosotros deberíamos ayunar. ¿Pero usted ha visto algún católico diciendo, hermano, ayuné anoche? Desayuné esta mañana. Pero usted escucha a un protestante hablar y dice, el ayuno que tuvimos de yo no sé cuántos días, yo no sé cuántas noches, y usted dice, naguada. Mírenlos ahí. Ayuno. Ayuno 2 veces por semana. 2 veces por semana. Mire, oído al tambor. Obsérvenlo. Escuchen. Alumbren aquí. Y pago diezmo de todo lo que poseo. De nuevo. Y pago diezmo de todo lo que poseo. A ver, dígame usted, ¿quiénes son los que pagan el diezmo? ¿Los católicos? ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Los protestantes. ¿Cómo lo llamó la palabra de Dios? Fariseos. Esos que se jactan y se llenan la boca de decir, nosotros andamos pagando diezmos. Nosotros ayunamos. No somos como los católicos. Esto, aquello. Mire, cuando yo estudiaba en el seminario en Barinita, al lado, detrás de la pared, a veces nos tocaba cuidar de noche porque querían invadir el seminario y nos íbamos a cuidar. Y el padre nos mandaba para esa zona y habían culto todas las noches. Y ustedes no se imaginan las pestes que decían al seminario y a los seminaristas. Nosotros íbamos a salir, pero eran muchos y nosotros pocos. Nos decían demonios, satanases, pederastas, adúlteros, vagabundos, borrachos, mujeres. Y estábamos los seminaristas formándonos. Cuando van a ofender a los católicos, aquí en lo de las redes sociales que se ofenden porque yo le digo a los protestantes de esta manera, yo no digo groserías en comparación de las malas palabras y de las ofensas que decían. ¿Qué hacen los protestantes cuando están predicando? Ofenden a los católicos. ¿Y cómo los ofenden? Con palabras ofensivas. Sin saber que la Biblia dice que eso se llama ser fariseo. Que nosotros sí pagamos el diezmo y voy a pagar el diezmo al pastor. Fariseo. Eso lo hacían los fariseos. Pago el diezmo 2 veces por semana. Ayuno. Hago esto, hago aquello. Oigan.
Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia. Miren los católicos, ¿cómo son? El recaudador de impuestos manteniéndose a distancia, ya ni a misa van los católicos, y si vienen a misa, se quedan en la última banca. Oigan. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Agachan la cabeza, llegan a la iglesia con la cabeza agachada, se persignan, no se atreven a levantar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. ¿A usted nunca le han dicho, ustedes van a la iglesia a golpearse el pecho? ¿Ve que sí son los católicos, ¿Usted que lo pasa en la iglesia dándose golpe de pecho? Pues sí, la Biblia dice que sí. ¿Qué hace un pecador arrepentido? Se da golpe de pecho, reconoce su pecado. Eso es lo que hace un católico. Sí, el católico no anda diciendo, yo sí pago el diezmo, yo no sé qué, yo no sé qué. No. El católico reconoce su pecado, reconoce su miseria, sabe que es pecador. Por eso en la iglesia católica existe lo que llama la confesión. ¿No han visto? Mientras que los protestantes no se confiesan, los católicos sí. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores. Y sí debemos confesarnos, porque Juan 20:23 dice que hay que confesarnos. Y por allá Mateo capítulo 9 dice que hay que confesarnos. Y Santiago 5:16 dice que hay que confesarnos. Oigan, el publicano no se atrevía a agachar, levantar la vista, se golpeaba el pecho y reconocía su miseria, su pecado. Es lo mismo que hace el católico, que es humillado, que es maltratado, que es calumniado. Pues sí somos pecadores. Oigan. Diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Por eso nosotros los católicos nos confesamos, porque sí somos pecadores. Sí. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? ¿Usted ha visto un protestante confesándose? Porque ellos se creen inmaculados, sin pecados, sin saber que la Biblia los llama fariseos. Y miren lo que dice el texto. Les digo que... Se lo digo. Que éste bajó a su casa reconciliado con Dios. Ese que se consideró pecador pequeño, bajó a su casa reconciliado con Dios. Pero... Y el otro no, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y el otro no, el fariseo no, porque se engrandeció y se creyó la última pechicola del desierto. El fariseo era el que pagaba el diezmo. ¿Cómo llama la Biblia a los pastores protestantes cobra diezmo? Fariseo, maestros de la ley. Porque andan cobrando el diezmo sin corresponderle. Y eso se llama ser ladrones. A ver, vamos a recapitular. ¿Cuál es la cita bíblica? Deuteronomio 26:12. El diezmo era cada ¿cuánto? 3 años. El diezmo, ¿qué era lo que se daba? Cosecha. ¿Para quién se daba el diezmo? Viuda, huérfano, sacerdote y forastero. ¿Ahí estaban los pastores? No. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo es. Ya vamos a terminar la primera parte. En el Nuevo Testamento cómo es. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Segunda de Corintios 6:9 nos enseña que no es diezmo. En el Nuevo Testamento pasa a ser ofrenda. Y por eso ustedes van a ver que en la misa no se recoge el diezmo, se recoge la ofrenda. No es colecta, no es colecta, no son dádivas, es ofrenda. Y miren cómo San Pablo lo enseña, tan bonito, para que ustedes aprendan cuando vayan a presentar la ofrenda, la manera que debe presentarse. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. 9:6, perdón. Capítulo 9, versículo 6. Presten atención, escuchen. Además, fíjense, quien siembra con mezquindad... Esa es. Segunda de Corintios 9:6. Fíjense. El que siembra con mezquindad... De a poquitico, mezquindad, pichirre, tacaño... Con mezquindad cosechará. ¿Cuánto va a cosechar? Poquitico. Si usted siembra poco, recoge poco. Oigan. Y quien hace siembras
generosas, Si usted siembra bastante, generosas cosechas tendrá. va a recoger bastante. Si siembra poco, poco recibe. Si siembra mucho, mucho recibe. Y escuchen lo que es ofrenda en el Nuevo Testamento. Oído al tambor y paren la oreja. Cada uno dé según lo decidido personalmente. Cada persona debe dar su diezmo obligatoriamente y si no, no se congrega. ¿Es así? ¿Cómo es? Cada uno dé según lo decidido personalmente. La ofrenda que usted va a dar en la iglesia, ¿cómo es? Lo que usted decidió personalmente. Eso es ofrenda. Ya no es diezmo obligatorio. Ya es ofrenda de lo que a mí me nazca. Y escuchen lo que viene. Y no de mala gana. La ofrenda no se da de mala. Me llegó el mes, ¿qué más? Vendí la gallina, ahora tengo que darle algo al pastor. Vendí la cochina, vendí el carro, vendí la cosecha, ahora ya va a llegar el pato. Y es que llegan. El otro día yo estaba en el campo, por allá en una comunidad. Llego, estábamos reunidos y había zafra, cosechas de maíz. Habían cosechas de maíz. Y llegaron los pastores a buscar los diezmos de las cosechas del maíz. Y estaban los productores ya cansados pues, de estar trabajando. Y llega el pastor a buscar la cosecha. Y llega el Señor y le dice, mire pastor, ahí hay 5 sacos, vaya agarre el maíz que quiere y se lo lleva para su casa. El pastor, no, yo no me puedo ensuciar, no. Yo no voy a agarrar maíz, yo vengo a buscar el dinero. No, si quiere agarre usted todo lo que quiera allá en la zafra, vaya para allá y busque usted todo lo que necesita. Pero yo no le voy a dar dinero. Y se fue y no recibió. No recibió. Padre, ¿quiere maíz? Sí. Fui a buscar el carro lleno de pelados, me puse a arrancar maíz. Es de lo que a usted le nazca. No es de mala gana, a la fuerza. Oigan. Y no de mala gana o a la fuerza. Obligado. Si no paga el diezmo, no han sacado a los mismos protestantes de los cultos, no los han tratado como renegados, no los han rechazado por no pagar los diezmos. Sí, a la fuerza. Escuchen. Pues Dios ama al que da con alegría. Entonces la ofrenda en el Nuevo Testamento es con alegría. Y ese que da con alegría, Dios le va a bendecir. No es obligatorio. Usted cuando va a la misa le pueden pasar la cesta y usted dice, pues no voy a dar nada, porque estoy con el Padre. Y no da nada. Pero usted dice, yo voy a ayudar porque veo que el Padre está trabajando, yo voy a ayudar porque quiero ayudar. Es libre, es voluntariamente. Y ya para terminar, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Miren cuándo se recoge la ofrenda, en qué momento. Ya no es cada 3 años, ya no es de esta manera. En la iglesia, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1. Para que usted vea cómo San Pablo lo enseña, cada cuánto se recoge la ofrenda. Escuchen, para terminar. Ya vaya, para acordarme de la cita. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 26, 12. No les olvide. Miren cada cuánto se recoge la ofrenda. 1 Corintios 16, 1. Con relación a la colecta en favor. Con relación a la colecta, a lo que se reúne. En favor de los creyentes de Judea. En favor de los creyentes, para ayudar a los que están predicando, evangelizando, a los que están llevando la palabra, para ayudar a la iglesia allá en Judea. Oigan. Hagan ustedes también lo que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue la orden que San Pablo dejó? Oigan, paren la oreja. La ofrenda, la colecta, ¿cuándo se recoge? Que los domingos aporten. ¿Cuándo se recoge? Los domingos. Que los domingos. Por eso usted cuando está el domingo en la misa, se recoge la ofrenda para el templo, para la ayuda del templo. Por eso se hace cada domingo. Si usted este domingo no quiere dar, pues no da. Si el otro domingo no quiere dar, no da. El último domingo del mes quiere dar por todos los domingos, lo hace. Eso es libremente. Pero dice San Pablo, yo recomiendo que se haga cada domingo. Oigan.
Que cada uno dé lo que haya podido ahorrar y no esperen que yo llegue para hacer. San Pablo dice que cada domingo se recoja la ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? Que cada uno dé de lo que haya podido ahorrar, lo que haya podido reunir. Por eso la ofrenda es voluntaria y no obligada. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.